La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. Empezando una nueva semana, la última semana del tiempo cuaresmal. Llegamos hasta ustedes siempre con la alegría, con la fe, con el amor a la poderosa palabra y siempre con el anhelo que la semilla del reino se vaya sembrando y crezca cada vez más en cada uno de nosotros. Ahí donde te encuentres, a cualquier hora de esta jornada, implora la presencia del Santo Espíritu de Dios, que te guíe, que te dé la sabiduría y el entendimiento y que mueva tu voluntad para que sepas qué es lo que el Dios bueno y providente espera de ti. Para hoy tenemos en el Evangelio de San Juan una hermosa escena histórica que la encontramos en el capítulo 8, los versículos del 1 al 11, la administración de la misericordia total por parte de nuestro Señor. Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió a su alrededor. Él se sentó y les enseñaba. En esto los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención. Querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían con la pregunta, Jesús se levantó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron yendo uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con aquella mujer que continuaba frente a él. Jesús se levantó y le preguntó: ¿Y dónde están? Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte. Ella le contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió: Yo tampoco te condeno. Puedes irte y de ahora en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, hemos meditado nosotros en este espacio de la poderosa palabra, en el Evangelio de cada día, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en torno al tema de la misericordia. Él nos dice que tenemos que perdonar siempre y de corazón. Nos dice que tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Nos dice que para que Dios nos perdone nuestras ofensas, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Y así un sinnúmero de enseñanzas que nosotros hemos reflexionado aquí suficientemente respecto a la realidad del perdón que debemos tener para con nuestros hermanos. Pero hoy tenemos una hermosísima escena histórica donde ya no es una enseñanza de labios, de palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos enseña con su manera de actuar y nos muestra la diferencia entre lo que es la actitud del ser humano frente a la equivocación del otro y lo que es la actitud de nuestro Dios. Aquella mujer que fue sorprendida cometiendo un grave pecado, las personas la querían apedrear, la querían matar en la plaza pública. No pensaron siquiera por un segundo en darle una oportunidad, sino que su única intención era, pues cometió un pecado muy grave, entonces que muera apedreada. ¿Qué lección da el Señor Jesús? Primero, no le presta atención a quienes están juzgando a aquella mujer. Ese gesto que nos cuenta hoy el Evangelio, que mientras le estaban poniendo la queja a Jesús, él estaba agachado en el suelo y escribiendo, nos muestra que los ignoró por completo. Para que tengamos en cuenta que cuando nosotros somos poniéndole quejas al Señor de las demás personas, de nuestros hermanos, seguramente que así es como Él actúa.
A veces nuestro poco tiempo de oración se nos va poniéndole quejas al Señor, diciéndole es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hermano, es que mi hijo, es que mi vecino, es que mi compañero de trabajo. Somos como muy rápidos y lo hemos meditado también aquí para juzgar y para condenar a los demás. Jesús nos ignora cuando le ponemos quejas de los demás. Nos ignora por completo, como ignoró a los fariseos que fueron a ponerle quejas de aquella mujer sorprendida en adulterio. Pero luego lanza una afirmación que les da una lección tremenda. Ante tanta insistencia, dice el Evangelio, Él se levanta, los mira y les dice, pues bueno, solucionemos esto muy fácil. Si alguno de los que está aquí no tiene pecado, tírele la primera piedra. Y empezaron a irse uno por uno, empezando por los más ancianos. Como recordándonos la palabra que antes de juzgar a nuestros hermanos, miremos nuestra propia vida. Antes de estar señalando lo malo que hay en las otras personas, miremos cómo está la nuestra. Siempre va a ser más importante el examen de conciencia personal que, como lo hemos dicho aquí muchas veces, hacerle el examen de conciencia al otro, al que vive conmigo, a mi compañero de trabajo, a mi familiar, a mi amigo. Es mucho más fácil y hasta entretenido, pero no es lo que nos corresponde. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando tú vayas a señalar a tu hermano, cuando vayas a juzgar, cuando tengas un pensamiento crítico o negativamente contra tu hermano, piensa en esta frase dicha por el Señor. Si estás libre de pecado, entonces tira la primera piedra. Y al final, un mensaje para todos nosotros. Termina el Evangelio con una escena muy bonita. Dice que cuando Jesús quedó solo con aquella mujer, ahí sí se levantó, la miró a los ojos y le dijo, yo tampoco te voy a condenar. Vete en paz, pero de ahora en adelante sigue luchando por no caer en el mismo pecado. El Señor nos perdona con esa condición. Su misericordia requiere de esa condición, de la condición de tomar la decisión seria y firme de no caer en el mismo pecado, de alejarnos de aquella situación por la cual Él nos va a perdonar. Seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Cuando vayamos a tirar la piedra, pensemos si estamos libres de pecado y digámosle al Señor que nos perdone, que no nos condene, que nosotros nos comprometemos a alejarnos de cualquier realidad pecaminosa. Señor Jesús, gracias porque hoy nos vuelves a enseñar en qué consiste tu amor, tu bondad, tu misericordia sobre nosotros. Derrama en este día y para esta semana tu gracia y tu presencia. Cólmanos de tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.